nombre es Melanie y ahora vamos a pasar a resolver la resolución del ejercicio de x más 1 por seno de x más 1. Para resolver este ejercicio hemos empleado las fórmulas de la cadena, que es la multiplicación de u por b, es hallando la derivada, que es en el cual la derivada para hallarlo sería la primera derivada por la multiplicación de v más la u por la segunda derivada. También hemos empleado las fórmulas de seno de x, que sería igual a coseno de x, y también la de coseno de x, que también nos da como una resolución de menos seno de x. Esas fórmulas vamos a emplearlo. Bueno, y ahora entonces vamos a pasar a resolver. Como vamos a pasar a resolver con la fórmula de la cadena, entonces nos va a decir que la primera derivada, entonces x más 1 la primera derivada por seno de x más 1 más x más 1 por seno de x más 1. Esta de aquí sería la segunda derivada y esto no. Entonces, ¿cuál es la multiplicación y la multiplicación? Para hallar la primera, nos dice que la primera derivada de x más 1, como un valor número desaparece y acá hay 1 también desaparece. Entonces, esto sería como que desaparecer. Entonces, en esta primera parte, la respuesta nomás, una pequeña respuesta sería de seno x más 1. Ya, y para ir para la segunda parte, entonces, como acá no nos pide derivar, lo copiamos tal cual. Y en esta parte sí, seno de x más 1 derivada. Entonces sería, nos daría como coseno de x más 1. Y en esa parte sería nuestra primera derivada, sería esta respuesta. Ya, para ir a resolver la segunda derivada, nosotros vamos a multiplicar lo que está en esta parte, porque acá hay una multiplicación. Y esta de aquí no hay como que multiplicarlo y entonces se copiaría tal cual. Entonces, en esta parte sería como 1. Y aquí sería x más 1, primera derivada, la derivada de esto, por coseno de x más 1 más x más 1 coseno de x más 1. Entonces, aquí sería la segunda derivada. Ya para resolver y para hallar la segunda derivada, copiamos aquí seno de x más 1 y aquí pasamos a la resolución. Como nos pide la de x más 1, como en la primera parte, o sea, no tiene ningún valor, o sea, un valor específico, acá si es que fuese 2, ahí sí quedaría como 2, pero acá queda 1 y acá un número normal se desaparece. Entonces, no se le cuenta, entonces sería como, saldría en esta primera parte, la única respuesta que colocaríamos sería coseno de x más 1 más x más 1 por coseno, como acá nos pide la derivada, en esta parte sí nos pide una derivada, entonces como es coseno, vamos a resolver como derivándolo, sería entonces seno, y sería con un signo negativo, entonces pasaría a ser x más 1
ya esto sería nuestra respuesta derivada. Y entonces, como en el ejercicio nos dice hallar la segunda derivada de este ejercicio de aquí, nuestra segunda derivada va a ser la respuesta de aquí. O sea, seno por x más 1 más coseno de x más 1, todo eso más x más 1 por menos seno de x. Esa sería nuestra segunda derivada en la resolución de este ejercicio. Gracias. Mi nombre es Leslie Milene Cruz Quispe. En esta mañana vamos a resolver un ejercicio de las funciones de las derivadas. En este caso queremos obtener como resultado la segunda derivada, para lo cual haremos uso de la siguiente fórmula. La fórmula de la cadena, cuando nos dice u por v, la derivada será la primera derivada por la segunda más la primera por la segunda derivada. También haremos uso de la fórmula de seno de x. La derivada nos dará un coseno de x. Cuando es coseno de x, la derivada será un seno de x. Como nuestro ejercicio nos dice x al cubo más 1 por coseno de 4x más 1, entonces pasamos a aplicar la fórmula. La primera derivada, que es x al cubo más 1, lo derivamos por coseno de 4x más 1 más x al cubo más 1 por la segunda derivada, que sería coseno de 4x más 1. Para obtener la primera derivada, entonces, hacemos resolución de la fórmula, que sería 3x al cuadrado más, como es solo un dígito, una unidad, se elimina. Lo daría por, aquí no se deriva, sería lo mismo, coseno de 4x más 1 más, también sería lo mismo, ya que no se deriva, x al cubo más 1. La segunda derivada sería, como nos dice, coseno de 4x más 1, entonces nos dice la fórmula que cuando tenemos un coseno, siempre va a pasar a ser un menos seno de x. Entonces sería menos seno de 4x más 1. Ya está. Y esa sería la primera derivada. La primera derivada. Para hallar la segunda derivada, vamos a tomar la primera derivada obtenida como una función, lo cual aquí tenemos una multiplicación, entonces tenemos que hacer uso nuevamente de la fórmula de la cadena. Entonces sería 3x al cubo por coseno de 4x más 1. Esa es la primera. Pero nos dice que la primera tiene que ser derivada, entonces lo derivamos. Más 3x al cubo por coseno de 4x más 1. En la siguiente nos dice que la segunda tiene que ser derivada, por lo tanto esto será la derivada. A todo esto lo sumamos más la siguiente multiplicación, también aplicando la misma fórmula de la cadena. Sería x al cubo más 1 por menos seno de x menos seno de 4x más 1. Nos dice también la fórmula que igual tiene que ser la primera derivada. Primera por x al cubo más 1 por menos seno de 4x más 1. En este caso, la segunda sería la que derivaremos. Pasando a resolver, sería, derivando 3x al cuadrado, sería 6x. Coseno de 4x más 1 se copia lo mismo, ya que no se deriva. Coseno
de 4x más 1 más, se copia lo mismo, tampoco se deriva, 3x al cuadrado, ponemos en paréntesis, también 6x, por la derivada de coseno de 4x más 1, que sería menos seno de 4x más 1, más la siguiente función, derivamos 3x más 1, que sería 3x al cuadrado, una unidad se elimina, por menos seno de x, menos seno de 4x más 1. Esto sería más x al cuadrado más 1, x al cubo más 1, perdón, por la derivada de menos seno de 4x más 1, que sería menos coseno de 4x más 1. Esa sería nuestra segunda derivada. Entonces, nuestra segunda derivada sería esto. Pero factorizando, para reducir la respuesta en un espacio más chico, nos saldría todo esto. Eso. 6x por coseno de 4x más 1 más 2 por 3x al cuadrado menos seno de 4x más 1 más x al cubo más 1 menos coseno de 4x más 1. Esa sería nuestra respuesta. Por lo tanto, obtenimos nuestra segunda derivada. Eso sería todo. Gracias.